para un reavivamiento personal. Capítulo 6. ¿Qué experiencias nos esperan? Experiencias personales, de iglesias, de una conferencia y de una unión. 40 días de oración en Zúrich, Suiza. Nuestro pastor y yo recibimos cada uno por separado un libro cuyo contenido nos emocionó. El título es 40 días, oraciones y estudios devocionales de preparación para la segunda venida de la Asociación Publicadora Review and Herald, escrito por Dennis Smith. No se puede leer este libro y después dejarlo a un lado. Su contenido cambió mi vida. Desde que sentimos la necesidad de orar y de tener un reavivamiento en nuestra iglesia de Zúrich, de aproximadamente 100 miembros, planeamos 40 días de oración para el otoño del 2011. El libro contenía información detallada y valiosa para este fin y además 40 devocionales diarios apropiados. Comenzamos nuestros 40 días el 1 de octubre del 2011 con gran ilusión y expectación. Afortunadamente, la mayor parte de los miembros de iglesia se unieron a la iniciativa. Compañeros de oración se reunían para orar a diario, se enviaban mensajes de texto diariamente y algunas personas oraban por teléfono a diario. Un grupo se reunía a diario a las 6 a.m. para hacer culto y orar. Nuestros 40 días fueron una experiencia inolvidable. Dios contestó muchas de nuestras oraciones, especialmente en relación a una serie de presentaciones sobre profecía bíblica que se llevaba a cabo al mismo tiempo. Estas presentaciones fueron una bendición. Llegaron muchas visitas y 20 personas se registraron para el siguiente seminario de profecía. Fin de esta nota. El Espíritu de Dios ha hecho cambios continuos en nuestra iglesia. Es un gozo poder ver cómo han empezado a crecer los grupos pequeños y cómo ciertos miembros de iglesia que están deseosos de dar estudios bíblicos encuentran personas interesadas en recibirlos. Aquellos que participaron desean profundamente que continúe la obra del Espíritu de Dios. Queremos agradecerle de todo corazón y darle a él la gloria, escribió Beatriz Higger, de la Iglesia Adventista de Zúrich. 40 días de oración y evangelización en Colonia, Alemania. El pastor Joao Lotze es alemán brasileño. Trabajó por 38 años en iglesias y hospitales en Brasil, también en una unión y en la división suramericana. Se retiró en marzo del 2012. Él y su esposa decidieron ir a Colonia, Alemania, como misioneros de His Hands y trabajar en las iglesias de habla hispana y portuguesa. Empezamos en Colonia con grupos pequeños para motivar a los hermanos de iglesia y para invitar a otros. Basados en nuestra experiencia en Brasil, empezamos con los 40 días de oración. Los materiales estaban disponibles en portugués. Las iglesias con miembros de habla portuguesa, hispana y alemana comenzaron los 40 días de oración con gozo. Oramos a diario por 100 amigos y conocidos. Los nombres de estas personas fueron escritos en una pizarra en la iglesia. Les comunicamos a estas personas que estábamos orando por ellas hasta que íbamos entre el día 30 y 35 de oración, y al mismo tiempo los invitamos a un programa especial de sábado para visitas. 120 personas asistieron a este programa especial. Christian Badorek, director de Ministerios Personales de Nordrhein-Westfalen, predicó el sermón. Algunos de las visitas lloraron de gozo al ver sus nombres escritos en la pizarra. Después, Antonio Goncalves, un evangelista brasileño, condujo una campaña evangelística por 15 días. Cada noche predicó por hora y media, con traducción. El título de la serie era
Deje que la Biblia le sorprenda. Los temas eran sobre la segunda venida y sobre Daniel y Apocalipsis. Los sermones y las canciones fueron traducidas del portugués al alemán. Cada noche habían pequeños coros y buena música y se cerraba con un llamado al altar. Estamos agradecidos por los buenos resultados. Los miembros de iglesia oraron intensamente, especialmente por las personas de los 40 días de oración. En el santuario de nuestra iglesia caben 80 personas, pero más de 100 personas llegaron. Durante los fines de semana, la iglesia estaba llena y durante la semana había cerca de 60 personas. 32 invitados acudían regularmente. Esto llevó a 8 bautismos y 14 personas se unieron a la clase de preparación para el bautismo. Al final del año, 13 personas fueron bautizadas. Tuvimos muchas experiencias sorprendentes. Fue difícil encontrar un traductor. Un maestro católico ofreció su ayuda, pero no tenía mucha experiencia con la Biblia. Luego comenzamos a orar pidiendo un traductor protestante. Poco después conocimos a una dama en un restaurante que nos contó de su experiencia como traductora del portugués al alemán en una iglesia pentecostal. Aceptó ser nuestra traductora para la serie evangelística y luego también fue bautizada. María, la traductora, preguntó si podía invitar a su amiga Elizabeth. Ella era la líder de una pequeña iglesia colombiana de 13 miembros en Colonia. Vino a las reuniones y trajo consigo a otros miembros de su iglesia. Desde ese entonces, 2 de estas personas han sido bautizadas. Elizabeth y su familia están recibiendo estudios bíblicos. Otra experiencia está conectada con el canal de televisión Hope Channel. Una mujer alemana encontró el canal por casualidad y se sintió impresionada por lo que escuchó, incluyendo lo que se decía sobre el sábado. Invitó a su esposo a escuchar también y él, al igual que ella, disfrutó de los mensajes. Un día, cuando iba a visitar a su madre, sintió que debía tomar una ruta diferente. En ese camino encontró un letrero indicando que cerca de allí había una iglesia adventista del séptimo día, y se dijo a sí misma que eran los mismos adventistas del canal Hope Channel. El sábado asistió al culto. Luego invitó a su esposo y después a su madre. Desde entonces, los 3 han sido bautizados. Otra experiencia tiene que ver con una hermana ruso-alemana. Participó en los 40 días de oración y comenzó a orar por sus vecinos rusos. Cuando le contó a una de sus vecinas que estaba orando por ella, la vecina se sorprendió y le dijo que ella había estado buscando una iglesia para congregarse que guardara el sábado bíblico. Ella y otros vecinos asistieron a la serie evangelística. 2 de ellos han sido bautizados. Otra experiencia es la de una mujer llamada Jenny, que había sido parte de la iglesia bautista en Brasil y ahora estaba buscando una iglesia portuguesa en Colonia. Se puso en contacto con la iglesia adventista, recibió estudios bíblicos y fue bautizada. Después de su conversión, decidió comunicarse con sus familiares en Brasil y le contó a su tío, un adventista, que ahora ella también era adventista. Esto fue una gran sorpresa para su madre, hermanas y la iglesia bautista a la cual había pertenecido. Su familia en Brasil decidió visitar una iglesia adventista para conocer del sábado. Como consecuencia de esto, 5 personas de su familia han sido bautizadas: su madre, 2 de sus hermanas y otros parientes. Ahora está orando por la conversión de su otra hermana, que vive en Argentina. Quiere que todos estén juntos en el reino de Dios. Dios nos ha guiado y hemos tenido muchas otras experiencias. En el primer bautismo, 8 personas fueron bautizadas. Una de Italia, otra de Alemania, Perú, Brasil, Ucrania, Venezuela, Colombia y Rusia. En el otoño, nuevamente tuvimos una campaña evangelística junto con los 40 días de oración.
Jimmy Cardoso y su esposa, de origen brasileño y residente en Estados Unidos, tuvieron la campaña. Aunque la serie duró solamente una semana, al final pudimos bautizar a 4 personas que ya habían recibido estudios bíblicos. 3 de estas personas eran alemanas y una italiana. Ambos bautismos fueron en la iglesia central de Colonia. Tiene 400 miembros y una hermosa pila bautismal. Agradecemos a Dios por la manera en que nos ha sorprendido. Estoy convencido de que Él tiene aún más experiencias preparadas para nosotros en el futuro. Por favor, oren por nosotros. Atentamente, Joao Lotze, Colonia, Alemania. Intercesión vital. Al principio simplemente leí el libro de los 40 días y me impresionó desde la primera página. No solo debemos orar por la persona, debemos interesarnos por ella. Esto hace que la intercesión cobre vida. Desafortunadamente, nunca había visto la intercesión de esta manera. Una fe real puesta en práctica. Estoy convencida que es igual de importancia para la persona que está orando como para la persona por la cual se ora. De la misma manera, me convenció desde el inicio que se fortalecería la unidad dentro de la iglesia. Cuánto anhelo ver el tipo de comunión que se describe en los últimos capítulos del libro. Para ser honesta, me hizo llorar porque por mucho tiempo he anhelado ver ese tipo de unidad. Este libro nos estimula a tener a Cristo viviendo en nosotros y nos libra de la justicia propia. He leído varios libros sobre el tema de Cristo en nosotros. Sin embargo, este ha sido el más provechoso. Creo que su vida de oración será fortalecida a través de este libro y cultivará la unidad de la iglesia, haciendo que la intercesión cobre vida. Este libro me da esperanza para mí misma, para la iglesia y para el mundo. Le doy gracias a Dios por este libro. Ahora pienso estudiar el libro guía de los 40 días, orar al respecto y después hacer lo que Dios me indique. Una semana más tarde recibí otro correo de esta misma hermana. Dice: como usted sabe, al inicio simplemente leí el libro, pero desde entonces he comenzado a estudiar los devocionales con mi pareja de oración y he descubierto que son mucho más valiosos de lo que creí al principio. He encontrado respuestas que no habría podido obtener por mí misma. Gracias a Dios por mi pareja de oración que está participando de manera intensa y activa. Otro testimonio, no tan seguro. El libro Pasos para un reavivamiento personal me tocó profundamente. Habiendo nacido en una familia adventista, pensaba estar en el camino correcto. El capítulo acerca de las 10 vírgenes y especialmente el texto de Romanos 8:9, que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, me impactaron. De repente no estaba seguro de tener al Espíritu Santo y de saber si Él estaba obrando en mi vida, puesto que dolorosamente me di cuenta de que hacían falta los frutos correspondientes en mi vida. Esta tarde de sábado terminé de leer el libro y una tristeza infinitamente profunda me sobrecogió. Luego leí la oración que se encuentra casi al final del libro, y un fuerte anhelo creció dentro de mí de recibir el Espíritu Santo, de darle el control de mi corazón y de que Dios me moldeara según su voluntad. Fin de esta carta. Otra carta titulada Conocerle a Él. Hace algún tiempo leí su artículo acerca del reavivamiento. He estado estudiando este tema por los últimos 3 años. Acabo de comenzar a leer Pasos para un reavivamiento personal y solo puedo decir amén. Me alegra ver en sus páginas muchos de mis propios pensamientos. Tengo la impresión de que en nuestra iglesia se ha perdido un poco el enfoque. No puedo dejar de pensar que hemos dejado de lado lo esencial,
Muchas veces nos enfocamos en la verdad, cómo debemos vivir, o qué tan importante es la profecía. Y no digo que esto sea malo, pero dejamos de lado el por qué Dios nos dio estas cosas. ¿No es el propósito de la verdad el tener una comunión profunda con Dios? ¿Acaso no deberían estos temas ayudarnos a conocer realmente a Dios? ¿No es la meta de la profecía el reconocer la grandeza de Dios y su omnipotencia para entender que Él tiene el mundo en sus manos y que lo dirige y que de esta misma manera puede dirigir y moldear nuestras vidas? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la parábola, el novio les dice a las vírgenes insensatas sencillamente, no las conozco. El objetivo de nuestra fe es simplemente conocer a Dios, tener comunión con Él para que pueda llenarnos, como llenó el templo hace tiempo. Y cuando Él fluya a través de nosotros, cuando llene todo nuestro ser, entonces ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Respuestas maravillosas a la intercesión. El segundo libro de los 40 días de Smith ha sido una bendición increíble para mí. Algunas de las personas por las cuales he orado han tenido un cambio de 180 grados en sus vidas. Durante los 40 días tuve una conversación espiritual muy profunda con un amigo. Él me dijo que su vida había tomado un rumbo diferente en las últimas semanas. Había sentido una mayor necesidad de orar. Estaba reflexionando más en la palabra de Dios y podía dejar cosas que habían sido valiosas para él anteriormente. Tuve el valor de contarle acerca del libro de los 40 días y además le dije que él era una de las 5 personas por las cuales estaba orando. Entonces me respondió de manera sorprendentemente positiva. Así que usted es el responsable de todo esto. Una chica tomó la decisión de dedicar su vida 100% a Dios. Aunque había sido creyente desde niña, había estado viviendo sin Dios. No tenía ningún interés en la fe y estaba completamente atrapada en una vida mundanal. Ahora es completamente diferente. Todos los que la conocen y la ven ahora están sorprendidos. Está estudiando la Biblia conmigo y forma parte del programa de los 40 días de nuestra iglesia. Ahora quiere animar a otros a tomar más en serio su fe. Otra joven por la que estaba orando decidió formar parte de un curso de entrenamiento de una semana para el que tendría que hospedarse junto con otros participantes. Estaba preocupada por tener que pasar tiempo con estos desconocidos. Un día antes que se fuera, le animé en oración y le dije que había estado orando por ella por algún tiempo. Entonces oramos pidiendo a Dios que le diese paz en esta situación y que pudiera hacer de esta experiencia una respuesta a sus oraciones. Durante el entrenamiento me llamó y me contó muy emocionada que Dios había hecho algo increíble en ella. No solo le había dado paz, sino también valentía para no participar en el entrenamiento de las noches que consistía en bailes y alcohol. Después de los 40 días he continuado orando por estas personas, ya que he visto las formas increíbles en las que Dios responde a la oración. ¿Cómo obra Dios a través de la intercesión? En los últimos 5 años he perdido por completo el contacto con una persona importante para mí. Él parecía ignorar mis mensajes. Escuché que había dejado de asistir a la iglesia desde hacía 3 años, aunque él había crecido en la iglesia, y que estaba en una relación con una mujer no cristiana. Puse a este joven en mi lista de oración, aunque pensaba que no iba a ser posible comunicarme con él, ya que vivía a 600 kilómetros y nunca me contestaba.
Con todo esto, oré pidiendo una señal de vida. Me di cuenta con poca antelación acerca del bautismo de su hermano. Este se llevaría a cabo casualmente cerca de donde yo vivía durante uno de los 40 días de oración, aunque originalmente había sido planeado para otra fecha. Decidí asistir y me lo encontré. Tuvimos la oportunidad de tener una discusión profunda y me contó que, por algún tiempo, había sentido una creciente necesidad de volver a Dios, pero que no tenía la fortaleza para dejar su estilo de vida. Le comenté que había estado orando intensamente por él por los últimos 20 días y que mucho antes de eso había estado en mi lista de oración. Se quedó sin palabras al recordar que ese era el tiempo exacto desde que él había empezado a sentir que Dios había comenzado a obrar en su vida. Durante el servicio bautismal, que fue muy espiritual, se sintió conmovido cuando el pastor hizo el llamado. Podía ver la batalla en su interior y después de una larga lucha, finalmente se puso de rodillas y comenzó a llorar. Se entregó nuevamente a Dios. Al final de la noche, me dijo que había decidido asistir a la iglesia nuevamente de forma regular y cambiar su estilo de vida. Nunca imaginó que su fin de semana terminaría de esta forma. Unas semanas más tarde me lo encontré en una conferencia de misiones para jóvenes, la cual le edificó y le ayudó a fortalecer su fe. Agradezco a Dios por el arrepentimiento de una persona querida. Experiencia de 40 días. Todo comenzó con un seminario basado en pasos para un reavivamiento personal. Durante ese tiempo creció en mí el deseo de experimentar a Dios en mi vida diaria. Luego escuché acerca de los 40 días de oración y adoración. Inmediatamente me di cuenta de que yo quería vivir esta aventura. En realidad, no sabía en qué me estaba metiendo. No me fue difícil encontrar un compañero de oración, lo cual es parte del programa. Lo difícil era encontrar el tiempo para pasar juntos diariamente por los siguientes 40 días. Como enfermera, tengo horas de trabajo muy irregulares. Ni siquiera me había puesto a pensar en esto. Sin embargo, Dios bendijo mi decisión desde el principio. Anhelaba esos preciosos minutos de mi día donde podíamos compartir sobre el Espíritu Santo y rogar por Él. Descubrimos que las oraciones cambiaron algo en nuestras vidas y no podíamos dejar de compartirlo. Sentíamos la necesidad de compartir algo en cada oportunidad que se presentaba. Era importante para mí motivar a otras personas a tener la misma experiencia. El efecto no se hizo esperar y otros miembros de la iglesia también se contagiaron de nuestro entusiasmo. Rápidamente surgieron nuevas parejas de adoración y oración. Esperábamos con ansia cada semana la oportunidad de compartir lo que habíamos experimentado. El virus también contagió a muchos de los jóvenes. Los 40 días terminaron demasiado rápido. No queríamos y sencillamente no podíamos detenernos, así que continuamos nuestro tiempo de adoración con el libro Maranata, El Señor viene, escrito por Elena G. de White. Dios no nos hizo esperar por mucho tiempo. Aún durante los 40 días, Él nos dio muchas maravillosas respuestas a nuestras oraciones. Alguien por quien habíamos estado orando durante ese tiempo regresó a la iglesia después de una larga ausencia. Estábamos tan contentos. La gente a mi alrededor se volvió más importante para mí. Mi anhelo de compartir el amor de Dios con otros se volvió más fuerte. Mi vida cambió. Muchos de nosotros llegamos a conocernos y a entendernos mejor los unos a los otros. Muchos ahora forman parte de la vida de los otros y se apoyan mutuamente. La comunión entre hermanos ahora tiene un nuevo significado. 40 días de oración y adoración de Dennis Smith ha sido de gran ayuda para mí. El encontrar un compañero de oración y al experimentar a Dios es más fácil de lo que creemos.
Nuestros seres queridos nos lo agradecerán. Atentamente, Hildegard Walker, enfermera. Jesús, nuestro ejemplo. Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo. En Lucas 3, 21 al 22 leemos: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Elena G. de White dijo lo siguiente acerca de este evento. En respuesta a la oración que elevó a su Padre, el cielo se abrió y el Espíritu, semejante a una paloma, descendió sobre él. Cita que está en Recibiréis Poder, página 16. Es maravilloso ver lo que sucedió en su ministerio. Otra cita de la misma autora dice: mañana tras mañana se comunicaba con su Padre Celestial, recibiendo de él diariamente un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Fin de la cita. Si Jesús necesitaba un nuevo bautismo del Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros?